Bueno, gracias, maestro, muchas gracias. De este tema que vos le decís la Tierra multidimensional, el plano multidimensional, que así está en mi canal, así lo llamo yo también, pero eso es un nombre que yo le puse por esta cuestión de que nosotros podemos comprobar el hecho de que somos atravesados por múltiples dimensiones, más allá de la del tiempo, el espacio, la tridimensionalidad. Después entramos en la parte más cuántica de los pensamientos, las emociones, el estado astral, etcétera, 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 que son todas experiencias que uno puede comprobar y que de alguna manera está en otra dimensión. O sea, me pongo triste pensando en una imagen, esa imagen no la encuentro físicamente, pero me afecta. Es real, no material, pero sí es real para mi vida personal, para mi caminar diario. Entonces, yo le puse ese nombre. Acá lo importante, de alguna manera, para la gente que tal vez no está tan relacionada con la parte más espiritual, porque al igual que mucha gente ha decidido creerle a la ciencia y entonces alejarse de la parte espiritual y quedarse nada más que con la parte material y lógica, en lugar de tratar de encontrar el centro y decir, bueno, saco provecho de lo espiritual y saco provecho de lo material también. Digamos que la idea es una Tierra no esférica. Bien, porque tal vez la parte multidimensional mucha gente la toma como si fuese una palabra, viste, de un gurú que se cree que vino de... te digo porque hay gente que me hace esa clase de comentario. Y acá el tema es mostrar, dejar ahí arriba de la mesa para la gente curiosa la mentira que es la NASA, el hecho de que no haya evidencias de una Tierra esférica realmente evidenciable, porque todas las fotografías son composiciones digitales, ir más por ese lado, ¿no? Que el tema de si es un plano multidimensional o no. Y si alguien ve los primeros capítulos se va a dar cuenta que la línea del horizonte no cambia de altitud, entonces básicamente en la matemática eso es un algoritmo llamado RQT, hace como una especie de confirmación de que el plano sería infinito en el sentido de que no varía la altitud del horizonte, cuanto vos te elevás, la matemática eso dice que es así, es un plano infinito. Si alguien puede pasar más allá de la Antártida y comprobar que no es infinito, estaría muy bueno, pero bueno, nadie lo ha hecho tampoco. Entonces pues tienes que vencer la militarización que hay de aquel lado, primeramente. Y la otra es que sí, fíjate que eso es un punto muy interesante que lo veo en los comentarios, lo veo mucho. Que la gente normalmente, o sea, sobre todo quienes no están convencidos o quienes justamente tienen todavía muchas dudas, dicen, la Tierra plana, y lo ven como Tierra plana y se imaginan como que ese disco donde te caes en la orilla, toda esa ideología medieval o antes, ¿verdad? O sea, mucho más antigua, y no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de algo mucho más avanzado, mucho más complejo, como lo estás explicando, con múltiples dimensiones. Pero bueno, de eso se trata esta serie precisamente, o sea, por eso le estamos haciendo, llegar ir dando explicaciones paso por paso, y pues por eso estamos aquí, haciendo estos programas en partes, ¿no? Exactamente. De hecho, recomiendo a la gente que tal vez está iniciando con este video que vea los anteriores, porque, bueno, ahí en los anteriores mostramos las cámaras de altitud, mostramos el horizonte, los cálculos matemáticos, la circunferencia de la esfera, la parte también etimológica, también la parte ritualista, masónica, conectada a todos los personajes de la historia, que nos contaron que la Tierra es redonda. O sea, esto no se puede ir por un solo lado o pretender que en un video de media hora expliquemos un engaño tal vez de más de 2000 años. Entonces, sí, digamos que hay que tener ganas y ponerse a ver otras cosas en un cierto orden, porque si no va a ser muy complicado. Claro, claro. Aquí quisiera, disculpa que te interrumpa, Eru, quisiera hacer un paréntesis. Primeramente, lo que dices es muy importante, o sea, en un programa de media hora, de una hora, de 3 horas, no es imposible cubrir, o sea, estamos hablando de que si esto que estamos manejando, y yo lo digo si esto, porque yo estoy aprendiendo contigo en el camino, tú ya estás más versado en esto y es por eso que te invité a mi canal, por eso te invité a hacer estos programas, porque quiero, o sea, al mismo tiempo que quiero aprender, me parece que es algo que vale la pena compartir, que vale la pena que todo, o sea, que al menos la gente que me sigue a mí, que a ti no te conocía, que se empape de esto, que lo vea, que lo evalúe y que decida si es válido o no. Entonces, es algo que no se puede cubrir en poco tiempo, es algo que hay que ir viendo, hay que ir investigando. Y la otra es,
mencionaste ahorita la palabra etimología. Nosotros traemos de la escuela etimologías grecolatinas, etimologías griegas y latinas. Yo busco una palabra y automáticamente en mi mente busco el origen del latín, ¿sí? El idioma o la lengua hablada en Roma, hablada antes incluso, o sea, ya se hablaba, o sea, en el Imperio Romano, o el griego, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas dicen, es que eso no es etimología, ese no es el origen etimológico. Entonces no sé si puedas dar un breve preámbulo de a qué nos referimos, porque todos traemos programado que las etimologías son grecolatinas y se acabó. Entonces me gustaría aclarar ese punto ahorita. Ese punto, mirá, lo toco desde este tema. Yo sigo mucho a Mark Passio, que es un norteamericano recomendado por un amigo que habla de todo esto, a Santos Bonacci, que también habla de eso, a Sergio Manuel Pop, que también habla de eso, y hay miles de libros en el cual se puede entrar. Yo, o sea, a lo que voy es, yo soy un comunicador, o sea, yo no es que vengo acá a poner una fórmula para resolver esto como una ecuación matemática. Esto es conversar con la gente, mostrarle investigaciones desde el punto de vista a modo documental para que después cada uno haga exactamente lo que quiera. Ya te digo, yo lo que sí sé es que hay un montón, o sea, si nosotros vamos a una palabra como demonio, por ejemplo, vas a encontrar que siempre te hablan de que el origen griego viene de tal cosa, o el origen hebreo podemos escuchar algunas veces, el latín podemos escuchar, el hebraico, justamente, pero eso también es una parte muy acotada del espectro, porque en realidad nosotros lo que sí sabemos es que las primeras tablas cuneiformes fueron sumerias. Ahí arranca un lenguaje, y eso está comprobado, o sea, no es que estamos pasando a hablar de cosas imaginarias, está comprobado, o sea, el sumerio y el presumerio son las primeras dos vías de comunicación post-diluvio, ¿bien? O sea, hace 12.000 años atrás, más o menos. Antes que eso, la gente no hablaba, no se comunicaba, nada. De golpe, de un momento al otro, inventaron un sistema de lenguaje con símbolo complejo. Vos decís, ¿pero cómo? Los egipcios mismos, los jeroglíficos egipcios, actúan en 3 niveles. O sea, vos lo hablás, vibración. Lo escribís, mentalidad. Pero también lo dibujás y vas para el lado creativo. O sea, un lenguaje egipcio invoca la activación de la glándula pineal y del corazón al mismo tiempo. Y a nosotros ya nos llevaron a una bidimensionalidad en donde solamente la escribo y la pronuncio, pero no la dibujo. Entonces no activo el lado izquierdo del cerebro creativo, por ejemplo. Ahí ya empezás a ver cómo van quitándole capas, porque ellos saben que la palabra fabrica realidad. Entonces, nosotros tenemos el sumerio, el presumerio, después viene el acadio. De acá viene la palabra cuando te dicen, vos sos académico. No es que fuiste a una universidad, como hablábamos la otra vez, es que fuiste a una academia. Después viene lo que es el babilónico, el asirio, de ahí se ramifica el arameo, al fenicio, y después se viene para todo el lado griego, latín, que se termina transformando en el inglés y en el castellano, pero ojo, el brujo, cuando sale a dar misas, las canta en latín. Se queda en el nivel anterior. Exactamente. A nosotros nos hacen hablar castellano, pero ellos se comunican en latín. El sionismo, que controla gran parte del mundo, habla en hebreo también. Hablan en el mismo nivel de vibración el jesuita que el sionista, como mostrábamos en los primeros videos. Así y es. a nosotros, como populacho, nos dan un lenguaje totalmente corrupto, en donde las palabras no son lo que nos dijeron que son, básicamente. Y eso es, inclusive uno lo puede ver hoy en día, cuando ve que la estampilla actual del Parlamento Europeo, la parla, el habla, ¿no? El lenguaje, tiene la Torre de Babel implícita en su gráfica. Y dice, Europa, muchas lenguas, muchas voces, una lengua. De hecho, se los voy a mostrar acá para que lo vean. Parlamento Europeo, many voice, dice, one tongue, no sé cómo se pronuncia bien.
Sería tongue. Ah, tongue, está bien, perdón. Usted tiene razón, maestro. Estás ahí más cerquita del norte, ¿no? Tengo los gringos aquí pegados. Esto es una estampilla oficial. Y acá lo que nosotros vemos es una torre de Babel a medio construir, porque nunca se llegó arriba de todo. La NASA es la torre de Babel actual. Quieren tratar de llegar al cielo, pero también lo que vemos es las estrellas de 5 puntas invertidas como la cabeza de Baphomet. O sea, ¿quién va a negar esto? Demasiada simbología involucrada ahí. Iru, no quería distraerte mucho del tema que traíamos, pero me pareció importante hacer esa aclaración, ya que sigo viendo en los comentarios esas cuestiones. Entonces quise aprovechar ahorita la oportunidad para aclararlo un poco. ¿Okay? Pero ¿sabe lo que pasa? A mí me parece excelente este punto, porque ellos, como usan la simbología masónica o hebraica o lo que fuese, para comunicarse entre ellos y que solamente entiendan ellos, con el lenguaje es lo mismo. O sea, por ejemplo, la Universidad de Yale, en su logo oficial, tiene escrito en hebreo. Y en latín. Lux et Veritas. Exactamente, habla de la invocación de la luz, ¿me entendés? Entonces, esto es una manera que se comunican entre ellos y que por eso nosotros la discutimos. En vez de, en lugar de nosotros como ciudadanos decir, puta, acá hay algo sospechoso, voy a investigar, no, desprestigiamos directamente. Así nos educaron, ¿me entendés? De hecho, sin ir más lejos, la SHAPE de la ONU, vos decís, este organismo, NATO, yo siempre lo muestro, este organismo de la OTAN, en su logo que es te lo voy a mostrar desde acá si me permitís un segundo, acá, para que veas a qué nivel de ellos, acá, te lo dice muy claramente esta mujer, déjame ver, acá. Fíjate lo que dice esta mujer, ¿no? Training Doctrine Command, it's NATO, it's SHAPE, Supreme Headquarters, Allied Powers Europe. Pero ese es el logo oficial de esa ala de la OTAN, en el que dice vigilia, Prestium Liberatis, que significa, exactamente, que significa el precio de la libertad es la vigilancia. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de algo muy fuerte. O sea, ellos, ¿por qué entienden? Ellos se lo están diciendo en la cara. El eslogan de esta institución es: el precio de tu libertad es que yo te vigile. Y por eso está lleno de drones, de cámaras de vigilancia, mentalmente satélite, Sat Elite, la elite de Saturno, la elite de Set. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos de que es necesario conocer esto. Ellos lo usan. Entender esto es entender el código Morse en tiempos de guerra, o haber entendido cómo se clasificaban. Si esto es un método que se utiliza a nivel militar desde siempre. Los ejércitos para comunicarse mandaban código, no mandaban ahora vamos a atacar a Normandía. No, mandaban en código y vos tenías que tener una persona que decodificara el mensaje que vos estabas enviando por si era interceptado. Bueno, ¿qué pasa si el ser humano común aprende latín, aprende astrología, aprende lenguas, aprende aritmética como tiene que aprender, entra a cuestionar todo? Vas a ser capaz de entender los mensajes. Exactamente, entonces no desprestigiemos esto, porque si ellos hablan en latín, entendamos que así nos tratan. O sea, la otra vez creo que también lo mostramos, como para terminar esta introducción rápida, la palabra familia significa sirviente o esclavo. Sirvientes, exactamente. En latín, pero ¿qué pasa? En sajón y castellano, la palabra familia significa grupo de humanos. ¿Entendés? Pero en que ellos usan para comunicarse es
este grupito de esclavos. Sí, que al final así nos tienen documentados, ¿verdad? Y bueno, exactamente. Entonces, de hecho, mirá, yo lo que le quiero proponer a la gente es lo siguiente. En estas universidades se acostumbra a enseñarnos a nosotros, para justamente no tener acceso a toda esta información, a nosotros se nos codifica de una forma que es el pensamiento, digamos, lo escribo acá porque necesitamos ponernos en este método. O sea, para poder nosotros entender este tema de la Tierra no esférica, hay que setear el cerebro en un modo especial. Así como uno tiene un software de computadora especial o hace un overclocking para que el procesador vaya más rápido o lo que fuese, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y para eso hay un modo de meter al cerebro en una orden que se llama pensamiento arborescente. Si nosotros no utilizamos esto, no llegas a ningún lado con esto. ¿Por qué? Porque el sistema, la UNESCO, a nosotros lo que nos dice es que usemos el pensamiento lineal. Entonces yo tengo que, para llegar del punto de demostrar que el mundo no es una esfera, lo hago linealmente. Entonces digo, bueno, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto, y si acá encuentro un problemita, ya los pasos siguientes se me entra a complicar, y empieza a hacer un montón. ¿Y esto qué pasa? O sea, tal vez yo, para descubrir que la Tierra no es esférica, puedo utilizar la gravedad, testear la gravedad, o testear el horizonte, como hicimos, o testear las imágenes de la NASA, o testear el electromagnetismo, o los eclipses, o lo que fuese. El tema es, encuentro un problema en uno y no puedo acceder al siguiente porque tal vez me quedo trabado ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro se comienza a tornar lento para llegar a este objetivo. Y además, capaz que la solución está en este punto, y yo, antes de llegar a tengo que ir atravesando todo esto. ¿Sí? A veces la solución está acá, entonces se hace mucho más rápido. Listo, detecté que el horizonte es recto, hay un algoritmo, la matemática me lo demuestra y no hay ninguna cámara que haya subido y haya visto nunca ninguna curva. Yo, como persona, me puedo quedar con esto para decir, bueno, el mundo no es esférico, ahora lo que me toca es comprender cómo funciona todo lo demás que el heliocentrismo me planteó, a nivel eclipse, a nivel gravedad, pero lo hago desde la predisposición, ¿bien? De ponerme. Entonces, para ciertas cosas, este método se torna muy lento y es el que la UNESCO para la vida diaria siempre quiere. O sea, para llegar del punto A al punto B, el camino que ellos te den, el UNO, la UNESCO, la ONU. ¿Bien? Entonces, para esta ocasión, yo lo que propongo es el pensamiento arborescente, que es el pensamiento indexado. Entonces, nosotros lo que vamos a generar son módulos de información que se van a ir ramificando. Esto lo explica muy bien JL en un video, yo se lo conocí por él. Se van ramificando y al principio pareciera como que todo se torna como más lento, ¿no? Porque tenés que poner mucha información para analizar arriba de la mesa, pero capaz que de golpe, en todo esto tuviste una muy buena investigación en la cual terminás concretando en el objetivo de que la Tierra no es esférica. Pero además te incorporaste todo esto. Fuiste diciendo, bueno, ¿yo qué voy a analizar ahora? Yo voy a analizar los límites conocidos por la ciencia oficial, para determinar si la Tierra, si alguna vez alguien realmente se acercó a las medidas oficiales, ¿sí? Entonces, las medidas oficiales que nosotros tenemos hoy en día es el radio de 6.400 kilómetros, vamos a ponerlo, el radio de la Tierra, y vimos que el diámetro era de 12.436 kilómetros, más o menos, que lo vimos en los capítulos 1, el diámetro, ¿no? Esto es lo que la ciencia oficial dice. Entonces, a nivel esférico, yo quiero ver cuánto la ciencia oficial realmente, basado en el método científico, que el método científico es observar patrones regulares de medidas
de comportamientos y que sean repetibles y que la naturaleza siga esa ley para yo, ser humano, decir esto que yo acabo de formular matemáticamente es una ley. ¿Por qué? Porque es un patrón que la naturaleza sigue, porque lo observo, lo mido, lo repito y lo compruebo indefinidamente de veces y siempre sucede lo mismo. Claro. Entonces, ¿bien? Entonces, si yo teorizo que la Tierra tiene esta medida en kilómetros y teorizo que tiene este diámetro, ahí estaría el punto, y teorizo esto, tengo que ir ahora a la parte 2 de la ciencia, que es observar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es observar desde una forma, por la ciencia, avalado, cuánto se llegó hacia arriba en el cielo, cuánto se llegó hacia abajo en la Tierra y cuánto se llegó en los laterales hacia lo que sería la Antártida, para determinar, a ver si realmente la ciencia oficial llegó a una aproximación que esté por lo menos un 60% de esto. Por lo menos, como para decir, pasó el 50%, porque si se queda en el 50%, tengo beneficio a la duda. Puede ser 50 que sí, no. 50 que no. Entonces, si yo descubro que evidentemente la ciencia llegó hasta los 3.900 metros, digo, bueno, tiene más para ir para el lado de los 6.400 que menos. Podría quedarme con que sí, realmente hay 6.400 kilómetros de radio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para esto, nosotros también lo que vamos a utilizar, porque si no es imposible, lo que vamos a utilizar es como base, vamos a utilizar lo que es el estudio del cielo, pero con la etimología de las palabras, vamos a analizar qué es la etimología me confundí, maestro. No estoy acostumbrado a hacer la del pizarrón, déjame que simplemente haga un zoom. Voy a poner la letra E como para que se entienda. Vamos a analizarlo desde la parte etimológica, ¿sí? ET no son extraterrestres, gente. Porque tenemos que fijarnos qué significa núcleo, qué significa radio, quién lo creó, quién lo midió, que ya lo hemos tocado anteriormente, a ver si se vuelve a conectar, veamos si se vuelve a conectar también en este caso, ese tipo de cosas. Lo vamos a analizar desde el método de la ciencia tradicional, que va a ser medir, observar y repetir. ¿Bien? A ver, nada más, si puedes repetir esto último, medir. Medir, vamos a medir, vamos a observar y vamos a repetir tanto la observación como la medida para determinar de que realmente las cosas son como la ciencia oficial dice. ¿Bien? Okay. En el medio de esto, por eso digo que hay que poner el cerebro en esta condición, porque vamos a tocar muchos temas para que vean desde todo el lado de que la ciencia oficial ataca nuestras mentes. Porque para que la Tierra sea redonda no es una cuestión de medida, también la metieron en el colegio, en la publicidad, en el sexo, en los teatros, en los conciertos, en la leche que tomás cuando te viene el dibujito ahí. En todos lados hay un lavado, hay un hipnotismo total. Entonces es inevitable hacer este análisis, si no, no llegamos a ningún lado. Claro. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a arrancar, o sea, si este es el planeta, de 12.000 kilómetros de diámetro, como hemos hablado de Aristóteles, y la Tierra, o sea, supuestamente acá hay un núcleo de roca fundida que genera toda esta cuestión de cómo la Tierra roza las paredes de piedra, a esa piedra no la derrite, pero genera como una fricción que genera un campo magnético, de ahí viene como el campo ese magnético toroidal, ¿no? Que la ciencia propone. ¿Sí? Todo ese campo proviene de que la Tierra es redonda y tiene un núcleo de piedra fundida. Bien, lo estoy diciendo por arriba, pero para que se entienda. ¿El punto cuál es? El punto es, si yo vengo acá y digo núcleo de la Tierra, veo que, al igual que buscar imágenes del planeta Tierra real, o buscar imágenes de satélites reales, o buscar imágenes de estrellas reales, siempre aparecen esquemas. Aparecen dibujos, no aparece nada más. ¿Bien?
Entonces digo, bueno, es lógico, porque ahí está todo tan caliente que evidentemente no se puede llegar. Pero, por lo menos, deberíamos haber llegado a un punto de confirmación como para poder decir hay un núcleo de la Tierra. Tiene que estar más caliente a medida que desciendo, tiene que cambiar la composición de materiales y ser más blando, y hay un montón de cosas que la geología actual dice que tiene que suceder. ¿Bien? Todo eso fue teorizado. Entonces, como la ciencia, a través de la teoría, tiene que después demostrarlo, porque si no simplemente es una teoría, es que en el año 1987 se encarga un proyecto, en ese momento fue secreto, a Rusia, que se llama Pozo Super Profundo Kola. ¿Sí? Esto es oficial. Bien, ahí está la estampilla. En este pozo, para determinar, perdón, fue en el 70, yo dije en el 84 porque me confundí con la sonda Magallanes, una cosa, tengo tantas cosas ya en la cabeza que a veces se me... Ya sé. Comenzó en el 70, ¿bien? En la península de Kola. Ahora vamos a hacer el análisis de esto a nivel etimológico, a nivel ritualista y demás. Pero primero vamos a la parte de la ciencia, ¿sí? Antes de entrar en la parte que maneja el brujo, porque ya te digo, nosotros vamos a utilizar la ciencia, ¿sí? Pero también vamos a utilizar lo que utiliza el brujo. Bien. Vamos a utilizar las dos. Nosotros no vamos a separar en esta serie espíritu de materia, porque ahí están para combinarlas. ¿Por qué lo vamos a separar? Básicamente, ¿no? Entonces, yo acá tengo un video que es muy interesante, está basado en un documental, que quiero que lo veamos, está en inglés. Vos sabés inglés, yo también, lo vamos a comentar por arriba, pero es necesario, porque yo no quiero que todo esto quede en palabras dichas por mí, porque como te dije al principio, mi intención es la de comunicar algo, y que después la gente tenga las herramientas para decidir. Entonces, estas no son teorías mías, estas no son cosas mías. Esto es una recopilación de información que hice a través del tiempo, basándome en científicos, basándome en periodistas, en políticos, en militares, en documentales, y llego a esta conclusión, ¿por qué? Porque toda esa información la proceso a través del pensamiento arborescente. Bien, entonces de alguna manera yo lo que quiero contarle a la gente es el proceso de investigación a nivel recopilación de información que me lleva a mí a decir, la Tierra es muy probable que no sea esférica en absoluto, ni cerca. Ni siquiera cerca. Bien, entonces, ¿lo vemos? ¿Te parece? Dura unos 6 minutos. Adelante. Bien, vamos. Decime si se escucha bien, ¿eh? Sí. Eso está en ruso, tranquilo, ahora empieza en inglés. Está en ruso, era lo que te iba a decir, no está en inglés. Tranquilo, sí, está en inglés. Pero acá te muestra, estas son imágenes oficiales de todas las maquinarias que se utilizaron y realmente el pozo en acción, básicamente, ahí en 1970, ¿bien? Ok. We have been showing diagrams about the interior of the Earth all the way to the core. Nos han mostrado, ¿no? Diagramas siempre de esto que hablábamos al principio, de todos son diagramas hasta el núcleo de la Tierra, ¿bien? Where does the information come from? Pero ¿de dónde viene esa información? O sea, ¿cómo sabemos realmente que eso es así? You have likely seen images like Siempre vamos a ver imágenes como esta, ¿no? La manta, la corteza interior, pero... O sea, ¿esto es una creencia o es un hecho? Is it a scientific fact? If this model of the Earth's interior is known as fact, we should be able to confirm the model using. Si esto realmente es así científicamente, deberíamos poder confirmar el modelo de lo que se está hablando acá. ¿Bien? Porque acá inclusive ellos, la ciencia oficial, y no hablo de los investigadores ni los científicos que van a las universidades, ahí estamos todos en la misma, esto lo maneja un pequeño grupo de gente que se hace llamar ciencia oficial y que si ellos no sacan un manual de aprobación, el resto de las universidades no lo pueden tocar, no lo pueden decir, ni nada por el estilo.
Bien, eso que quede claro. Cuando hablamos de la ciencia oficial, no estamos hablando de la gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a estudiar una carrera. Eso, dejémoslo al margen, lo aclaro ahora para que nadie se sienta herido ni tocado, ¿no? Somos todos víctimas de ese sistema llamado UNESCO. Entonces, ellos, dentro de sus teorías y de sus manuales, determinan medidas y kilómetros y hablan de que sí, efectivamente, la manta, aparte, fijémonos el número ritualista, ¿no? 33 kilómetros la crosta. Después, la primera manta superior hasta los 670 kilómetros. Bien, después la manta inferior a los 2.900. Y por lo último, llegamos a un núcleo que estaría teniendo un espesor de unos 1.200 kilómetros, básicamente. Y ellos eso te lo confirman. Y se juegan las pelotas en eso. ¿Bien? Ok. One way to do this is to observe the interior of the Earth. Entonces, la única manera de comprobarlo es observando el interior de la Tierra. However, no one has confirmed the mantle. No one has ever gone all the way through the crust. Nadie nunca pudo excavar ni siquiera la costa. O sea, volviendo al diagrama inicial, nadie pasó ni siquiera los 33 kilómetros. So there are no observations of what is under the Earth's crust. The Earth's interior is not observable. Previous geological No es observable. Es observable, pero vamos a ver hasta cuánto llegaron y qué le sucedió a esto. Porque acá está la clave. ¿Qué le sucedió al pozo Kola? Hicieron de todo, dinamitaron, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? models have been found to be false through observations and actual data. Perdón, lo que dice ahí es que después de haber hecho este experimento, los geólogos se dieron cuenta de que a través de la observación el suelo rocoso era totalmente distinto a todo lo que habían teorizado. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando. During a secret Soviet program called the Kola Ultra Deep, drilling into the Earth's crust began in 1970. Arrancó este proyecto, Ultra Deep Kola, hecho por los rusos en 1970, At the Kola Peninsula. en la After years of península de drilling, Kola. by 1983, the Soviets managed to drill 12 kilometers deep, but once they reached the 12 Ellos querían excavar 12.000 kilómetros, ¿bien? Terminaron excavando nada más que 12.000, ¿qué? Ellos querían excavar ¿cuánto? 12.000 kilómetros. Ellos querían excavar, o sea, querían llegar a lo máximo posible. Se habían puesto, lo dice de vuelta, perdón porque me mareé con el número, ahí va. The Soviets managed to drill 12 kilometers deep, but once 12 they reached kilómetros. 12 kilómetros, exactamente, ¿bien? the kilometer mark, they got stuck. For the next 10 years, Quedaron atascados en 12 kilómetros. Siguieron excavando 10 10 años. años más y they were able to drill only 0.262 additional kilometers. ¿Qué? ¿262 metros? nada más que en 10 años. De hecho, esto te lo confirmo acá. El pozo oficialmente fue cerrado tras intentar excavar y no pudieron pasar los 12.262 metros. Esto es... ¿Estaban hechos esos últimos 262 metros? Eso es una pregunta que ni el Pozo Kola lo puede contestar, pero vamos a seguir porque de acá se desprende muchísimo. Into the Earth's crust. They could not get past the 12-kilometer mark. The drilling program suffered accidents and technical setbacks. O sea, después de que llegaron ahí, listo, técnicamente se vieron imposibilitados. Comenzaron a fallar las máquinas, comenzaron a tener problemas los tornos, Hubo accidentes. Exactamente. That prevented them from ever reaching their goal. The Kola Ultra Deep program had originally planned to drill 15 kilometers. Acá está el cartel. Ellos querían llegar a 15.000 metros, ¿bien? A 15 kilómetros. Eso era lo primero que habían puesto como condición. Dijeron,
vamos a ver si llegamos a 15 kilómetros, porque supuestamente la primera corteza tiene 33. Por lo menos vamos a tratar de llegar a la mitad de la corteza. Y les pasó esto. deep, but they quit when they reached 12 kilometers. The drilling program made some scientific discoveries that disproved previous geological models. Ahí lo escuchaste. Esta investigación terminó, mejor dicho, por desprobar o por probar que los estudios anteriores hechos geológicamente eran todos incorrectos. Porque hasta los modelos geológicos. Exactamente. Of the Earth's interior. Estos son pedazos de bloque, como se hace en el hielo, ¿no? De sacar, extraer para obtener información y demás. Previously, we were told that the deeper you go into the Earth's Anteriormente nos habían dicho que más vas hacia el interior de la Tierra, todo se vuelve menos denso, ¿bien? Porque la roca se va fundiendo por el calor hasta que entra en un estado líquido, básicamente. ¿Bien? Así es. the more dense the rock would be, and the less porous the rock would be. If the rock is less porous, it means there's less holes in it. Supuestamente debería tener menor porosidad la piedra a medida que excavas y por lo tanto debería ser más liviana, menos densa, ¿bien? Porque está como más micro agujereada, digamos. Esto es lo que se esperaba, teorizando, ¿no? Haciendo el cálculo y toda la movida. Ahora vamos a observar, empezaron a darse cuenta de que, al contrario, todo lo inverso, como siempre, una vez más. Less places for water to go. In reality, they found that many kilometers deep, the rocks were cracked and riddled with numerous pores, with water solutions moving freely through the rock. Encontraron que la piedra se tornaba mucho más densa, pero que además dejaba fluir libremente el agua hasta los 12 kilómetros, había agua. At Kola, they found water all the way down to 12 kilometers, which Wow. is they were able to drill. That supports the claim made in the Holy Bible. Bueno, después esta persona lo conecta ahí con la Biblia. With Esta persona dice, encontraron agua hasta los 12.000 metros. Esto, de alguna manera, soporta el tema del diluvio. Esta persona dice la Biblia, yo no soy religioso ni nada por el estilo, yo tengo mi concepción de que todas las religiones son un engaño en la actualidad, entonces, nada, simplemente esta persona lo pone dentro del contexto que conoce como occidental. La Biblia / diluvio. Si vas a otra parte del mundo, lo conocerás con otro nombre. water covering the entire earth. Some of the flood water might have flood water went. Acá estoy adelantando. Lo que dice es, primero, por It's ejemplo, still covered with water today. Some of the flood water might now be underground. Kola confirmed they found water deep underground. o sea, Kola confirmó que evidentemente hubo una inundación en el que el agua llegó hasta, o sea, se encuentra actualmente agua hasta abajo de todo lo que pudieron llegar, ¿bien? So maybe that's where some of the flood water went. The rest of the flood water is still on earth. El resto del agua obviamente está todavía en la tierra en forma de hielo, ¿no? En forma del agua, de ríos, de lagos, glaciación, nieve, etcétera, 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 en todos esos estados. The Kola borehole is now closed, but they still have an official website. The official website for Kola Ultra Deep Hoy en día está cerrado la página oficial para el pozo Supercola, la gente puede entrar a verlo. today says, Dice que in Russian, translated to English, we pretty much knew and understood at once how little we still know about the structure of the planet. Wow. maestro, si lo quiere traducir, por favor. Sí. La verdad es que sabemos y entendemos, o sea, más bien, conocimos y entendimos de una vez lo poco que aún sabemos de la estructura de nuestro planeta. Exactamente. Y esto es ciencia oficial, gente. Por eso se está hablando hoy en día, que al final nos estamos dando cuenta que la ciencia oficial, repito, no los ingenieros, no los científicos independientes, ni nada por el estilo, sino la oficialidad de la ciencia esta, es una creencia, es la nueva religión. No pueden comprobar nada, de nada.
y ellos mismos se terminan diciendo que poco que sabemos. Vamos a continuar porque, bueno, de acá se desprenden varias cosas, si te parece. Adelante. These people actually drill the deepest that anyone has ever drilled on the planet. They have the observations, the scientific data. Estos tipos fueron los que, o sea, en realidad fueron los únicos que excavaron tanto. La observación la tienen la información de esa observación y tienen la medida de esa observación, y eso es lo oficial. El planeta Tierra no tiene ningún diámetro, no llega ni siquiera a comprobar el 1%. O sea, mejor dicho, comprueba entre comillas el 1%, me parece que es 12.000 de 12 kilómetros, ¿no? O el 0,1, ¿cuál sería? Estamos hablando de que cuánto se supone que es el radio. El diámetro es de 12.000 metros. De 12.000. El diámetro. El diámetro es 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros. Entonces el radio son 6.000. Exactamente. Entonces llegaste a 12 kilómetros nada más. Nada más, exactamente. Me confundí. 0.002%. 0.02%, ¿verdad? 0.02. 002. Estoy haciendo una cuenta que es rara. Borrala esa cuenta, maestro. Vamos de vuelta porque no hay que quedar como un chingado. Esta gente tiene la observación, tiene la medida y tiene el elemento empírico para demostrar que la Tierra no tiene ningún radio, que llegaron nada más que a 12 kilómetros, y que de esos 6.300 y pico de kilómetros teorizados, 6.000 kilómetros solamente llegaron a 12 kilómetros y no pudieron perforar más. No es que no le dio más porque se quedaron sin tubo, es que no pudieron más. ¿Sabes a qué me suena esto? Pero digo, 12 kilómetros, ¿cuánto es? No, independientemente de la cantidad, ¿sabes a lo que me suena? ¿Tú no eres gamer? Sí, soy gamer, pero ahora ya no tanto, hace muchos años ya que juego nada más que a 1 o 2 jueguitos, pero fui. Bueno, por ejemplo, hay un juego muy popular, sobre todo entre los chavos, entre los niños, que se llama Minecraft. Sí, tú empiezas a excavar y a excavar y a excavar y a excavar, y llegas a un punto en el que te encuentras con un tipo de roca de la que no puedes pasar. Lógicamente ese es el límite del mundo creado. Bueno, me suena algo así. Pero, a ver, pará, o sea, acá que cada uno lo ponga en la comparación que quiera. Estamos hablando de ciencia, Yemil. Yo no te estoy mostrando ni una conclusión mía, ni una hipótesis mía, ni el agujero que llegué a hacer en el parque de mi casa. Te estoy mostrando Wikipedia, el sitio oficial del máximo agujero que se hizo, con un diámetro apenas de unos centímetros de diámetro, ni siquiera que se hizo un pozo que vos decís, bueno, mirá todo el agujero que hicieron, y no se pasó más de 12 kilómetros. Entonces, para abajo, tenemos 12 kilómetros, que ¿cuánto es de comprobación de los 6.400 que hay? No, es 0.002%, güey. O sea, 0.2% no, de 0.02, o sea, 0.2 es mucho. Es 0.002. ¿Va? De factibilidad del radio, ¿no? Del núcleo, mejor dicho. De factibilidad del núcleo. Esto para vos, dentro del método científico, ¿qué te dirían si vos presentás esto en una institución gubernamental y decís, tengo una teoría que solamente la comprobé el 0,02%, pero créeme que es verdad? No me lo van a aceptar. No te lo van a aceptar. Esto es hacia abajo. Y obviamente quiero terminar de ver, porque acá nosotros lo que vamos a hacer hoy es analizar para abajo todas las herramientas que tenemos. Esto es la matemática. ¿Sí? Pero ahora vamos a terminar de ver esto y vamos a analizarlo también desde la parte del brujo, en el sentido de las palabras, la invocación que hace, qué logos, qué símbolos
tiene el pozo Kola? ¿Por qué aparece la cabeza de Baphomet en el pozo Kola? Por ejemplo. ¿Bien? Vamos a continuar. Vamos a continuar. To show how the Earth's crust is actually made. And they say that we know little about the structure of the planet. Siguieron investigando, ellos saben que sabemos muy poquito. Yo te pregunto, te voy a mostrar Russian esto. translated to English. It's Esto, data acá lo to show tenemos. how the Earth's crust is Muchas veces se actually hablan de made. que, ¿viste? Cuando te dicen, no, lo que pasa es que se encontraron meteoritos porque se hicieron análisis y salió de que, de este experimento, vos pensá esto, antes de 1970, ¿cuántas veces se escuchó hablar de meteoritos que cayeron y fueron analizados? Uy, pues yo soy del 74, no recuerdo haber escuchado mucho. No recordás. Y de golpe, después del pozo Kola, empezaron a aparecer todos los estudios de meteoritos que parecieran ser que no son de origen de la Tierra, claro. A ver, si vos tenés acceso a información de rocas a lo máximo que se llegó y en el traspaso de eso sacaste un montón de piedras, ¿quién tiene manera de comprobar si vos mostrás una piedra de los metros a los 7000 metros de profundidad? Decís, esta piedra viene de otro planeta. Ok, pero porque acá hay toda una cuestión de engaño, como es la Luna, como es la llegada del hombre a la Luna, como es el 11S y demás. Ellos utilizan la información, la analizan, la procesan y después se encargan de inventar todo el cuento atrás y utilizarla para justificar cosas de ellos. De hecho, se encontraron, por ejemplo, esta clase de piedras que ves acá. Ahora vamos a ver toda la clase de piedra que se encontraron. De hecho, se encontraron esta clase de piedra, también similar. ¿Las ves? Sí. Bien. Se encontraron, por ejemplo, esta clase de roca, ¿sí? Ahora, yo te hago una consulta, Eso ¿no? parece un caparazón de tortuga. Exactamente. Es un caparazón de tortuga. De hecho, estos son las piernas de una tortuga. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué te muestro esto? A ver. ¿Y me estás enseñando un caparazón y unas piernas de tortuga? Sí. Esto que está acá. ¿A dónde quieres llegar con esto? Yo lo que te quiero llegar es que mucho se critica muchas veces cuando ciertas personas de manera artística ponen una tortuga, ¿sí? Sosteniendo la tierra, ¿no? Ajá. ¿Bien? O se hablan de pilares que sostienen la tierra, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? El punto es que la gente muchas veces se queda en la imagen, pero no entienden que conceptualmente a la tortuga se la pone sosteniendo la tierra, porque la tortuga, además de ser un animal grandote y demás, tiene una textura, ¿sí? O sea, se mueve en el agua. Vimos que el pozo Supercola demostró que había agua hasta abajo de todo. Y además tiene esta estructura tipo de roca, como está ahí abajo, ¿bien? Simplemente lo estoy poniendo desde el lado de tratar de entender por qué a veces se toman determinaciones artísticas que por lo general cualquier ser humano que siempre dibujó algo lo hizo muchas veces basado en patrones que vio en la naturaleza, ¿bien? ¿Seguís a lo que voy? Ok, sí. Simplemente lo quiero dejar ahí porque dijimos que vamos a tocar todo, no solamente la matemática. Vamos a tocar también la simbología, vamos a entender que no es que es algo ridículo poner una tortuga, eso es un dibujo, nada más. Pero tiene un significado ese dibujo, simplemente, ¿ok? Cuando se habla de que la Tierra está sostenida por pilares, ¿no? Como dicen en algunas culturas religiosas, se habla, ¿por qué se habla de pilares? Se habla por esto, porque se excavaron nada más que 12.000 metros, nadie pudo excavar más que 12.000 metros, y esto, entre comillas, si vos lo tomás, es un hueco que tiene todo un pilar, o sea, es un hueco que tiene todo un pilar y que no llegaría hasta abajo. Estamos poniendo alegóricamente. Es para entender que la simbología de los pilares y la simbología de la tortuga proviene porque la ciencia oficial se encontró con la caparazón de una tortuga y que no pudo penetrar más.
Es simplemente eso, no hay espacio, la Tierra no está flotando, el agua no se cae por ningún borde, ni nada por el estilo. Esos dibujos son este tipo de significado, nada más que eso. Maestro, ahora sí. Bien. La pregunta va por este lado. ¿Tú conoces la altura o el nivel, la altura sobre el nivel del mar que tiene la región donde fue la excavación esta de Kola? Sí. Fíjate, la región de Kola está a 15 metros sobre el nivel del mar. O sea, está casi a nivel del mar. Exactamente. Ok, entonces... O sea, están casi a nivel del mar, básicamente. Casi a nivel del mar, o sea, estamos hablando de 15 metros que no es nada. 15 metros no es absoluta. No son boludos, evidentemente fueron con todo bien pensado. Ahí mi pregunta es, estos cuates excavaron 12 kilómetros. Sí. Sin embargo, la fosa de las Marianas tiene 11 kilómetros de profundidad. Exactamente, y lo vamos a tocar ese tema. Ándale, perfecto. No, entonces no me adelanto. Vamos a tocar todos los límites, para arriba, para abajo, para los costados. ¿Qué pasa? Primero lo que determinamos es que evidentemente existe un modo, o sea, este plano en el que nosotros estamos habitando, excavaron de forma recta, como vos bien decís, llegaron a 12 kilómetros, y como cualquier superficie plana de forma de recipiente que contiene líquido, tiene que tener un borde que pareciera ser de 1000 kilómetros ahí, de un kilómetro, porque si todo esto es agua, lo máximo que tenemos son las fosas marianas. Entonces, cuando yo le pongo líquido a un bowl, ¿qué sucede? Tengo el líquido, pero tengo el borde del bowl, que por lo general es más finito, ¿o no? Así es. El agua, todo cae, y por densidad, si yo tiro objetos, flotan o se hunden. O flotan ahí o se hunden. Pareciera ser que la ciencia oficial estaría descubriendo que, evidentemente, nosotros tenemos como una especie de, vamos a llamarlo recipiente, no, sino simplemente unas medidas que dan a entender que de tierra, de roca sólida, hay 12 kilómetros. Pero pareciera haber 1 kilómetro de espesor hasta el fondo que contiene el agua que tenemos arriba, que lo vamos a ver también en un video. Yo quiero terminar lo del Pozo Kola para que vean lo que se desprende de esto, porque en realidad, dale. And they say that we know little about the structure of the planet. So when you see a diagram like this, ask the question, how do they know that? Cuando vemos un diagrama de estos, hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo saben que esto es verdad? Si solamente excavaron de donde yo tengo el mouse hasta ahí. Sí, no, un fragmento muy pequeño. The Kola borehole remains unsurpassed at 12 kilometers. They had planned on digging to 15 kilometers, but they could never get past 12 kilometers. En este momento este pozo se encuentra así, abandonado, nadie perforó más de 12 kilómetros, a pesar de que en un momento querían llegar hasta los 50 kilómetros. Even after years of trying, Sí, decime. No, 15 kilómetros querían llegar. Sí, pero se ve que ni bien terminaron, dijeron, bueno, llegamos hasta 12, vamos a tratar a los 15 y si podemos a los 50. Okay. The Kola borehole remains unsurpassed at 12 kilometers. They had planned on digging to 15. Ah, bien, perdón, 50, tenés razón, entendí 50. They could never get past 12 kilometers, even after years of trying before they gave up. Así quedó en este momento el Pozo Kola, siguieron intentando un par más de años, vieron que nadie podía perforar absolutamente nada, y así quedó como estamos viendo acá. The troposphere is the layer of the Earth's Acá lo conecta con la troposfera, que después lo vamos a conectar nosotros, pero para cerrar el Pozo Kola. Estas son todas rocas que se encontraron en el pozo, ¿bien? Lo que vamos a ver ahora. También se encuentran en más parte de superficie, lógico. Pero quiero que vean, o sea, lo que quiero que la gente analice es la variedad geológica de la composición de nuestra Tierra. ¿Sí?
The temperature was measured to be 120 degrees Celsius. 7 is a Eso fue lo que descubrieron, que la temperatura no es nada que ver a lo que tenían planificado. Please Acá. see the video titled Pattern 12. Eso es un video que aconseja a esta persona. Another pattern 12 observed at the Kola Ultra Deep. Habla del patrón de 12. ¿Por qué? Porque numerológicamente son 12 kilómetros lo que excavamos para abajo. Son, a 12 kilómetros termina o empieza la troposfera. A 12 kilómetros hay 12 de esto, 12 la temperatura, 12 los símbolos zodiacales, la docena. Hay un montón de símbolos que la estoy tirando por arriba porque si no el video se haría de 5 horas. Es muy interesante para la gente que lo quiere seguir. Pero también acá lo que se descubre es que la temperatura no es ni cerca de lo que esperaban. And they drilled down to 7 kilometers deep. The temperature was measured to be 120 degrees Celsius. 7 is a holy number. At the depth of 7 kilometers, we have 120 degree temperatures. Is this a coincidence that our planet was designed to match a pattern of 12? Another unexpected discovery made at Kola Ultra Deep. The Earth is made up of layers. Acá también lo que se descubre es que la Tierra está hecha por capas y no toda una masa mezclada, como la ciencia oficial dice que es, porque es una esfera. Entonces como que está todo ahí mezclado porque está girando, ¿no? Y toda esta cuestión de cosas. No. Se dieron cuenta que son capas planas totalmente definidas. It's not a scrambled up mess underground. They're distinct layers of different kinds of rock. To me, it's clear that this Earth was designed. There is a design for Earth. In 1984, there was a press conference with geologists. One question raised was, what is the most important thing shown at the Kola borehole? En 1984, esta conferencia de prensa de la Academia de Ciencias, acá pone donde está el archivo del artículo original, en la comunidad científica se preguntaron, o sea, bueno, vos pensás que este número, 1984, son apenas creo que unos 2 o 3 años posterior a cuando el proyecto se cerró y no pudieron excavar más. Entonces, entre ellos, la comunidad científica dijo, bueno, ¿qué es lo que más rescatamos de todo esto? The response, Lord, most importantly, it showed that we do not know anything about the continental crust. Ellos, No puede ser. ellos mismos, y está el artículo para el que lo quiera ver. Otra vez, la misma clase de respuesta. O sea, dice, señor, lo más importante es que mostró que no sabemos nada de la corteza continental. Exactamente, nuevamente. Pero la ciencia oficial te va a decir que tienen un núcleo de roca fundido a 6.000 kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno. A ver, y esto lo dijo Vladimir Belousov, geólogo académico. Exactamente, en esa conferencia. Sigamos. So how do we know what is inside the Earth? If we don't even know what's in the continental crust, then how can we possibly know what's under the crust? I will remain humble. Bueno, obviamente, ¿no? Esta persona, a estos son los pilares que nos referimos, ¿no? Básicamente, entre comillas. Pero ahí vale la pena la pregunta justa. Si no sabemos ni siquiera dónde acaba la corteza, ¿cómo vamos a saber lo que hay más allá de la corteza? Es imposible. Es una creencia, Yemil. Y eso lo estaba diciendo esta persona que está narrando. Exactamente, sí. I will also remain skeptical of any picture showing the interior of the Earth all the way down to the core, with no scientific evidence to back it up. No hay evidencia científica para soportar esto. Por eso, justamente, volvemos a lo mismo. O sea, si yo acá, en mi caparazón de tortuga, si yo acá pongo núcleo de la Tierra, me van a aparecer estos dibujitos. O sea, no hay evidencia científica de ningún núcleo de la Tierra. No puede aparecer nada, ni siquiera nada, ni el 0,1%. O sea, conocen el 0,02% para afirmar esto. Esto no es ciencia, eso no es un método científico, eso es una creencia para el que lo quiera ver como lo quiera ver. Es una creencia, demostrar, confirmar y afirmar por el 0,02% de medición
que hay un núcleo de la Tierra, ni siquiera coinciden las temperaturas, no coinciden ni la geología, no coincide ni la porosidad rocosa, no coincide la distancia, no coincide nada, de nada. Si eso no es estar ciego, explícame qué es. Porque realmente, o sea, a mí me pasó así, mentalmente me tuve que desasociar de estos patrones, porque yo lo creía. Pero cuando vi la evidencia esta, digo, bueno, si yo quiero decidir creerlo, bien por mí, sigo mi vida común y corriente, bueno, listo, decido creerlo, pero yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, lo creo. No lo puedo evidenciar científicamente, lo tengo que creer. Le tengo que creer a los geólogos. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Ni más ni menos. It's easy to make a picture. It's a lot harder to explain the science. When you see pictures like these, you should ask the question, if you are a true scientist. O sea, cuando ves esta clase de imágenes, tenés que hacerte la pregunta si realmente sos científico. Tenés que hacerte la pregunta. How do they know that? ¿Cómo saben eso? And why was the Soviet drilling program a secret? ¿Y por qué este proyecto fue secreto durante sus épocas? The deepest they were able to drill, 12 kilometers. The Kola project reached a depth of 12 kilometers in 1983. 7 years later, they were still stuck at 12 kilometers. En 1973 llegaron a esos, o sea, no tardaron tanto, tardaron nada más que 3 años en llegar a los 12 kilómetros. Y durante los 7 años siguientes no pudieron excavar más. Imagínate lo que debe haber sentido, por favor. Venís excavando bárbaro. Nada más 262 metros. Increíble. Hubiera parecido como si la Tierra no quisiera revelar sus secretos. Las excavaciones se detuvieron en 1992. Does not want to reveal its secrets. Drilling stopped in 1992. There is a mystery here. Why is man unable to drill deeper than 12 kilometers? If you are a scientist and you're interested in learning the truth, Si eres un científico y te interesa conocer la verdad, I would like you to question what ojo, que si te pongo 5 o 6 más de esta, aparece la tortuga, oh, ask for evidence. When people show you pictures, ask for evidence. Fíjate la variedad de roca que encontraron en el camino y vas a ver algunas que inclusive tienen formas geométricas. Y después te dicen, no, esto vino de los Transformers. Isn't that what a scientist would do? The scientific observations at Kola Ultra Deep support the biblical account of the flood. Genesis. Este tipo de roca marina estaba insertada en roca sólida, o sea, en roca que no pertenecía al mar, como si hubiese pasado por un periodo de agua, como son los arrecifes y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros arrancamos hablando del diluvio. 7:11 refers. Mirá eso. Mira. Eso te dicen, no, esto vino de Venus, seguramente esto es de un Transformer. La era de La era de la extinción parece que el copirita. The drilling observations found water. Cristales, Y después continúa, ¿no? Te va mostrando. Science does geodas. Fíjate eso. Mira esos cubos, esos. the earth appears to be designed. The Holy Bible says Mira. he designed it. Science does not disprove it in any way. Digamos que, bueno, después esta persona lo lleva a un tema religioso. Para mí es un engaño también la religión actual, por eso lo saco, pero me quería quedar con la evidencia empírica, ¿bien? Ahora, matemáticamente y digamos que científicamente tenemos esta evidencia, ¿bien? Esto de acá es material y real, ¿bien? Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio
Nunca ellos lo vieron, las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.